Santos, las FARC, las declaraciones, vamos a analizar el tema. Tengo aquí en el estudio conmigo al periodista del Diario de las Américas, Sergio Otálora. ¿Qué tal, Sergio? Hola, ¿cómo estás? Encantado de que estés con nosotros aquí en el programa. Y también le damos las buenas noches vía Skype desde Bogotá, Colombia, a Cristian Mancera, director de la tribunacolus.com. Cristian, ¿cómo te va? Hola, Félix, ¿cómo estás? Saludos a Sergio. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Voy a comenzar contigo, una reacción a todo eso que está ocurriendo. Pues básicamente lo que hay que puntualizar es el hecho de que sí ha habido un torbellino aquí político frente a eso, porque me parece que han creado como una cortina de humo alrededor del expresidente Uribe y lo ponen en todos los días en los medios de comunicación censurando el hecho que inició diálogos con las FARC, pero hay que señalar el hecho de que él y ese gobierno en particular sí inició e intentó hacer diálogos, pero le puso a la guerrilla 3 puntos claros. Uno, el cese de hostilidad en ese momento, cualquier cese de actividad criminal que fuera verificable, y que aparte de eso, en ese caso, pues obviamente que no se podía dar lugar a lo que está sucediendo ahora, que fuera el Estado el que quedara sometido ante la guerrilla y no al contrario, ¿no? Como en ese caso, lo que estaba buscando el presidente en esa época, que era que el Estado rindiera a la guerrilla y la guerrilla hiciera las negociaciones de paz. Por eso es que las negociaciones de paz no se dan, Félix, con el presidente Uribe, porque la guerrilla sabía que no había mucho margen de maniobra y seguramente si se hubiera dado un proceso de paz con él, tal vez hubiera fracasado porque no se hubiera prestado para lo que ha venido sucediendo. Dicho eso, el acuerdo de paz que está adelantando el presidente Juan Manuel Santos no es el problema, o sea, todos queremos la paz. Déjame ir con Sergio, Cristian, perdóname. Estabas escuchando ahora a Cristian, vimos el reportaje. Sé que había una serie de puntos que no están establecidos ahora en esta negociación, como nos estaba mencionando Cristian. Sin embargo, en varias ocasiones Uribe ha dicho que no se negocia con terroristas. Y la pregunta es, ¿ha sido hipócrita Uribe en sus declaraciones? No, o sea, el problema es que desde hace 30 años, en Colombia, que es cuando se abrieron las negociaciones, o sea, toda esta era de negociaciones y diálogos con la guerrilla, se ha llegado a la conclusión de que, y en razón de la correlación de fuerzas militares entre la guerrilla y el Estado colombiano, se ha llegado a la conclusión de que los ceses bilaterales del fuego son muy complicados. Primero por la verificación y segundo porque se ha demostrado que la guerrilla ha aprovechado esos ceses bilaterales del fuego para fortalecerse y pasó en muchos años. Y también, por supuesto, el Estado. Ahora, que Uribe sea hipócrita, bueno, creo que se le ha olvidado varias cosas. Primero que él metió al presidente Chávez en el conflicto colombiano. Él lo nombró mediador en un momento dado. Y eso fue una cuestión muy complicada. Segundo, que eso fue el momento que estaba la senadora también, sí, Córdoba, Piedad Córdoba. Segundo, quiérase o no, como te lo dije, desde hace 30 años se abrió esa era del diálogo, de la negociación, quiérase o no, cualquier presidente, por más línea dura que sea, por más de extrema derecha, por llamarlo así, para ponerle una etiqueta, por más radical que sea, terminará siempre negociando de alguna manera con la guerrilla, por una razón muy sencilla, y es que en el gobierno de Uribe, a pesar de los golpes militares que se le dieron a la guerrilla, la correlación de fuerzas siempre va a estar en un momento muy frágil. En este momento, por ejemplo, con Santos, la correlación de fuerza militar está definitivamente a favor del gobierno, como nunca antes había pasado. Cristian, regreso contigo. El proceso de paz anterior, ese intento de proceso de paz que hubo fue un fracaso, se ha criticado muchísimo. El gobierno se ha dicho que cedió mucho terreno, se criticó, por ejemplo, la zona de distensión de San Vicente del Caguán. Ahora, en esto que se ha sabido ahora, se dice que Uribe ofreció un área de desmilitarizar un área. ¿Es un poco un regreso al pasado, aquello que no había funcionado y que tanto se ha criticado? No, porque creo que ese gobierno del expresidente Pedro Uribe buscaba hacer algo similar a lo que se hizo en los diálogos de Realito, en donde hubo un pequeño sector del territorio nacional que fue habilitado para que estos sujetos, los paramilitares, se negociaran esa paz que, pues a pesar de que hay mucha controversia alrededor de ella, finalmente estos tipos están sometidos y están la mayoría de estos en la cárcel. Entonces, dentro de ese contexto no podríamos decir que hay hipocresía o que el expresidente estaba buscando hacer algo que de pronto esté criticando. Lo que se está criticando hoy por hoy, Félix, no es el proceso de paz como tal, sino la forma en que el presidente Santos lo ha venido manejando y una cantidad de situaciones que se han venido presentando. Pero la pregunta que te hacía de ofrecer ese terreno, habiendo tenido el antecedente de lo que ocurrió con San Vicente del Caguán, ¿te parecía válido, oportuno en aquel momento? Una idea inteligente. Me parecía válido desde el punto de vista de que él tenía en ese momento un control de todo el territorio nacional.
no había lugar a duda de que si se hubiera dado ese pequeño territorio, hubiera sido bajo unas condiciones totalmente distintas a las de San Vicente del Caguán y en ese sector de Caquetá. Entonces sería muy distinto y creo que por eso se sugirió, pero no creo que Álvaro Uribe se hubiera prestado para un escenario en donde la guerrilla estuviera manipulando. Vamos a preguntarle a Sergio a ver qué piensa la misma pregunta. Bueno, nunca habrá en los procesos de paz en Colombia, por lo menos en los últimos que ha habido y en los que espero que este sea la última vez que haya un proceso de paz, primero, una posibilidad de un cese al fuego bilateral y segundo, que cualquier estrategia de negociación se quite de la mesa. Que Uribe haya intentado un despeje que Cristian habla de mínimo, pero despeje al fin y al cabo. O sea, si tú recordarás, uno de los puntos de la plataforma de Uribe en 2002, cuando llegó a la presidencia, fue nunca habrá en Colombia un despeje. Por eso pregunté si había sido hipócrita. Sí, claro. Pero, como te digo, cualquier presidente, por más radical que sea, siempre terminará de alguna manera u otra, por las condiciones históricas del país y por el problema tan grande que significa tener a la guerrilla, terminará negociando de una u otra forma. Uribe dijo, voy a negociar, pero no voy a hacer cese bilateral del fuego y quiero que las FARC paren sus acciones terroristas. Evidentemente, eso era una receta para el fracaso. Vamos a hacer algo, vamos a poner algunas declaraciones que tenemos el presidente Santos y vamos a ir precisamente ahora con la participación de Santos en todo esto y después también el Twitter, una respuesta del expresidente Álvaro Uribe. Sí hubo, no uno, muchísimos intentos para realizar un proceso de paz como el que estamos realizando nosotros. Hubo intentos con las FARC, hubo intentos con el ELN. Con el ELN, el país no puede olvidar que se sentaron a negociar en Cuba. Se sentaron a negociar con el ELN en Cuba para buscar la posibilidad de un proceso de paz. Y con las FARC se intentó. La respuesta a todo esto en Twitter del expresidente Uribe. Allí tienen. Santos cree descubrir lo de Brasil, uno de nuestros muchos intentos. FARC no aceptó por nuestra condición, cese de actividad criminal. Un poco lo que estábamos conversando anteriormente. El tema, Cristian, voy contigo, de Uribe ha sido un férreo enemigo de Chávez y de los Castro, ¿no? Sin embargo, el tema de que se negoció en Cuba acercamientos con el Ejército de Liberación Nacional, con el ELN, pone un poco en entredicho también la postura del presidente Uribe. No, Félix, hay que contextualizar la situación en lo siguiente. Si bien es cierto, él prometió en su campaña inicial que no iba a negociar ni a generar un escenario como el de San Vicente del Caguán, también fue muy claro de que en algún momento, si se daba alguna negociación, era porque el Estado sometiera de manera contundente a los guerrilleros, en este caso. Entonces hicieron acercamientos con el ELN, porque en ese momento, como actualmente, a pesar que el ELN ha venido resurgiendo, el ELN en esa época puntual estaba prácticamente liquidada, no tanto por el Ejército Nacional, sino por los hostigamientos que los paramilitares habían hecho hace muchos años y los habían prácticamente exterminado de algunos sectores del país. Eso es algo que hay que dejar en claro también. Entonces, ese grupo guerrillero en ese momento buscó y se reunieron allá en Cuba porque obviamente pues era el lugar escogido, pero hubiera sido cualquier otro. Cristian, se sabe, y esto es historia, que cada vez y podemos ir a lo que ocurrió con Gaviria, con el secuestro del hermano, cada vez que el ELN se ha tratado de negociar con él, el punto de encuentro ha sido Cuba. Claro, el negociador. Es que Cuba es prácticamente pues, el alma mater de estos grupos terroristas, pues, o sea, de donde Cuba es como el semillero de estos grupos y lamentablemente pues Cuba siempre se ha prestado para facilitar digamos, el crecimiento. Cuba se ha prestado, pero el que Uribe también se haya prestado esto, ¿cómo lo catalogas tú? ¿Qué piensas? No, es simplemente una estrategia en ese momento puntual para sentar un grupo guerrillero que estaba prácticamente liquidado militarmente y que quería negociar. Lo que pasa es que con él era complicado negociar, tanto para la FARC como para el ELN, porque con él no hay puntos como para ampliar. Y te voy a poner un ejemplo puntual. En este momento, por ejemplo, en las carreteras del país, en muchos sectores del país, hay pescas milagrosas, lo que no sucedía hace unos años. Y no es que estemos defendiendo el legado del presidente Uribe, pero si vamos a decir la verdad, de que el gobierno de Uribe inició diálogos con la FARC, también digamos la verdad, la otra verdad. La otra verdad también es que el país hoy por hoy ha perdido unos niveles de seguridad
que la gente se siente insegura, estamos viendo ganaderos y empresas petroleras que se ven atacadas por la guerrilla. Entonces ahí es donde viene el detalle. Todos los colombianos queremos la paz, pero ¿por qué Juan Manuel Santos no le dice también al país el por qué es tan laxo? Si estamos hablando de que no hay cese bilateral de actividades, pues vamos a fondo a atacar a la guerrilla mientras la guerrilla se somete. Pero si no se van a someter, entonces ¿por qué permitimos el horror de que gente que tiene, por ejemplo, un camión, una volqueta, que transporta carga de una ciudad a otra ciudad, le quemen la volqueta? Es un único medio de trabajo. ¿Eso realmente es el ejército del pueblo? Eso no me parece. Entonces, ahí nos estamos yendo a otro tema, Cristian. Sergio, ¿qué piensas del tema del ELN y de Uribe y La Habana? Bueno, primero que todo, el ELN tiene razón, Cristian, por supuesto que tuvo una influencia muy grande en los años 60 de la Revolución Cubana. Pero no hay y siempre que se ha intentado negociar con el ELN, se ha ido a Cuba. Porque entre otras cosas, uno de los dirigentes históricos del Gaviria, ¿no? De César Gaviria, cuando secuestra a un hermano que se hizo en Cuba la negociación. Y atrás también, Belisario Betancur también trató de negociar con el ELN y Fidel Castro siempre estuvo ahí. Es por el tema, además, de que, como lo digo, la gran influencia de la Revolución Cubana sobre el ELN fue definitivo. Aunque el ELN nació en zonas donde había habido violencia anterior bipartidista, ¿no? De los años 50. Entonces eso tampoco es tan automático. Quiero una última pregunta. Te pido, Cristian, que seas breve, 30 segundos, y después Sergio otros 30 segundos, y tiene que ver con Santos. Revela estos detalles. Eso aparece, tengo entendido, en la revista Semana, a través de un artículo en la revista Semana, pero Santos siguió un poco toda esta información del que fue su jefe, de una u otra forma. En un momento el jefe fue Uribe. ¿Está correcto hacer esto, Cristian? Pues Félix, no está correcto, pero también, pues, o sea, hace parte de una campaña de desprestigio que ha venido sucediendo durante ya unos años después del gobierno de Álvaro Uribe en contra de su legado, ¿no? Para también sacar provecho político. Pero no me parece que esté bien, tampoco estuvo bien lo que hizo de traicionar ciertas políticas que lo hicieron elegir en el año 2010, entonces no me parece correcto, me parece que se debe concentrar a lograr la paz que todos queremos, pero no con impunidad y mucho menos dejando a merced del país a estos grupos terroristas que están acabando con la gente en las carreteras de Colombia. Sergio, de nuevo, la información surge en la revista Semana, un artículo, y Santos continúa dando esta información. ¿Debía haber Santos dado esa información de nuevo del que fue su jefe en un momento, Álvaro Uribe? Bueno, claro que... ¿Fue su ministro de Defensa? No, yo creo que es válido hacer eso porque, entre otras cosas, hay una campaña de desprestigio del proceso de paz. Y no es un desprestigio, En política todo se vale. En política todo se vale, además no necesariamente es verdad, o muchas cosas de las que se han dicho realmente riñen con la verdad, y ese es un problema muy grave porque está en juego, digamos, una negociación que se ha logrado, y como siempre, se ha logrado con un gran esfuerzo por parte de las Fuerzas Armadas, por parte de una cantidad de gente que en este momento ve una esperanza de paz en Colombia. Entonces, sabotear la paz en un país que es tan explosivo, yo creo que es una irresponsabilidad histórica. Gracias, Sergio, por haber estado con nosotros. Cristian, muchísimas gracias. Un saludo en la distancia. Te veremos por acá en Miami pronto. Un abrazo. Vamos a la pausa. Al regreso, una violación fronteriza desata un intercambio de fuego entre Corea del Norte y Corea del Sur. Tenemos los detalles, el análisis.